ese histórico Venezuela. Estaba arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. En política, el candidato es quien da la cara, pero no siempre es quien mueve las piezas. Detrás de cada victoria hay estrategia, detrás de cada discurso hay cálculo, pero detrás de cada emoción colectiva hay mucho diseño. Durante décadas su nombre ha estado presente en distintas campañas que cambiaron el rumbo de gobiernos en América Latina. Ha sido llamado brillante, pero también controversial. Se gana una elección con verdad o con percepción. El entusiasmo se construye o se dirige. La política es convicción o es poder. Hoy no conversamos con un candidato, conversamos con el estratega que ha estado detrás de muchos, JJ Rendón. Si yo te preguntara qué es un estratega político, ¿qué me dirías? ¿Es un vendedor de ideas, de emociones o siempre está en la búsqueda del poder? Voy a usar un término que no es de uso común, que se llama, un estratega político es un alternativista constructivo. Ahora explico. Es decir, una persona con una vastedad de conocimientos en psicología social, psicología humana, comunicación, mercadeo, estudios de opinión pública, son casi 130 y tantas especialidades que hay en la consultoría. Un buen estratega debería entender, manejar por lo menos 20. No es fácil, no se hace en un día, pero entonces, en vez de como los analistas que hablan del qué, que hablan del cuándo, que hablan del por qué, nosotros somos especialistas en el cómo. Entonces, una estrategia es cómo. Todo lo demás se considera también. Entonces, tiene que saber diseñar estudios de opinión pública, saber leerlos. Cada quien, dependiendo de su cerebro y su experiencia, lo interpreta diferente. Lo que unos ven como una crisis, otros lo ven como una oportunidad. Y básicamente ayuda a su cliente, se apropia del problema del otro, entiéndase gobierno, entiéndase persona en crisis, entiéndase campaña, se sincera con su cliente sobre los objetivos que son posibles, no hacemos milagros, y a partir de ahí plantea para todas las áreas de la campaña. Si es un estratega del estilo, por ejemplo, yo soy un estratega directivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando planteo un estilo de discurso, yo me siento con el que escribe el discurso, lo escribo con él y después que ya a él le queda claro, yo voy soltando. Yo me siento con el productor, yo me siento con el editor, yo me siento con el músico. Hay otro estilo de estrategas que son mucho más relajados y eso no es bueno o malo, es un estilo y básicamente plantean el cómo y dejan que todo el mundo haga su pedazo. A mí me parece, desde mi punto de vista, que eso es que a mí no me gusta porque a mí me gusta la disciplina del mensaje, me gusta que todo sea, que vaya ayudando, haciendo sinergia una cosa con la otra, pero básicamente son estrategas. ¿Quiénes se vuelven estrategas? Bueno, hay gente oportunista que lo hace, se salta la política esto, otros encuestadores se saltan, psicólogos, abogados a veces, muchos son hasta ingenieros. No hay una profesión, no significa que tengas que estudiar ciencias políticas. De hecho, lo contrario, o sea, a veces mientras más académico eres, menos pragmático resultas. Y van agarrando oportunidades desde cargos menores, idealmente, concejales, alcaldes, gobernadores, y llegan a una estatura, una liga, donde hacen presidentes y se quedan ahí si les va bien. Todos tenemos altas y bajas, y de eso se trata. Es una carrera muy estacional, Luis. Tiene momentos de mucho trabajo y momentos donde baja. O sea, hay que ahorrar, hay que saberse sostener, hay que saber jugar ese oleaje. En un mundo donde mucha gente ansía el poder, ¿tu trabajo está más orientado en qué? ¿En ganar elecciones o quien gobierne sea el mejor? Digamos, hay una gran diferencia entre el trabajo electoral, que tiene un objetivo puntual, que es ganar la elección, y el otro, un objetivo que la gente cree que es gobernar bien. El objetivo trasciende el gobernar bien. Mira qué bonito. El ejercicio ideal sería que el político quiera caminar por la calle y que lo respeten cuando deje el poder.
Entonces ganar elecciones es difícil, pero cuando las ganas te pareció fácil. Gobernar es difícil, pero cuando lo logras parece fácil. Lo más difícil es salir sin ir a la cárcel, sin mayores problemas de abuso, y que te respeten y que te recuerden bien. Eso es lo más difícil. Depende de lo que el cliente quiera. A veces cuando hay crisis de campañas difíciles, la relación es tan intensa que toca que no vas al gobierno porque se desgastó energéticamente esa campaña. Pero yo tengo las dos. Yo tengo clientes que he hecho la primaria, el gobierno, o he hecho cuando eran ministros o cuando eran presidente del Congreso, candidatos, precandidatos, primaria, gobierno y el gobierno entero. He participado en el diseño de los 100 días, diseño, revisión con el gabinete, de todo. Depende de cada quien. O sea, yo siempre digo que la silla es del tamaño de quien se sienta. Entonces, si tú te limitas como consultor al inicio, al final no vas a tener acceso a que te deleguen o te consulten en ciertas cosas. Hay un componente de audacia, pero también gracias a eso, si te dan la oportunidad, aprendes. ¿Cuál es esa línea bien delgada en un discurso que busque persuadir y otro que busque manipular solo para obtener votos? Fíjate, tú tienes como dos caminos éticamente hablando. El camino a la persuasión, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, y es el que yo creo que es mi oficio, que es, hay dos narrativas o varias narrativas, tú tratas de que la oferta o narrativa de tu cliente prevalezca y que la del otro se o desvíe o no prevalezca. Si logras eso, en el camino te va bien y el día de la elección tienes el gran premio. Manipular para mí es hacer que la gente haga cosas a partir de elementos que son contrarios a su interés. Por ejemplo, si nosotros decimos hoy que queremos elecciones en los próximos 9 meses, el que lo esté diciendo sabe que eso no es posible. Bueno, sí es posible con este CNE. Entonces dice, bueno, pero ya le ganamos a ese CNE. No, no, no. Ustedes demostraron que hubo fraude de pronto. Demostraron que hay ilegitimidad de pronto. Sí, pero de hecho los venezolanos afuera, los 7,5 millones, no votamos. La Constitución dice que debimos haber votado, por lo tanto, en el escenario menos ideal la elección fue nula. En el escenario que algunos proponen, hay que reconocer tal o cual cosa. En el escenario correcto debe haber elecciones libres y transparentes donde todos participen de la mejor manera, con un CNE correcto, con un sistema de votación que sea confiable, observación internacional, te puedo hacer la lista. Eso no se hace en 6 meses. Decirlo, para mí, es un acto, puede ser inconsciente, puede ser de intenciones, pero es inviable. Entonces, si la gente actúa a partir de esa información y se la toma, para mí es una manipulación. Porque no aguanta una reflexión seria de 3 minutos cuando haces todos los pasos que hay que hacer. A cualquiera se le cae y dice, mira, esto no es posible. El venezolano siente que muchos de sus políticos lo han estafado a lo largo de los años con falsas expectativas. ¿Cuál es tu visión? Hay un dicho de un filósofo que dice, filósofo soy y nada me es ajeno. ¿Y qué quiero decirte con esto? Cuando tú me dices, los venezolanos, o otros dicen los colombianos, los mexicanos, es como si algún país de estos estuviera llenos de marcianos. Al final, nosotros todos vivimos, somos terrícolas. Y todos tenemos la naturaleza humana. El estudio ideal es sí, tú puedes localizar folclore, cultura, idioma, acento, historia, sí, pero somos humanos. Desde el inicio hay un libro de Marco Tulio Cicerón, creo que se llama Puntos de una campaña política, del Senado de Roma. Y desde esa época, pasando por toda la literatura, siempre hay este dilema que tú planteas. O sea, las falsas expectativas. En la realidad, incluso un candidato que tenga ofertas que él quiere cumplir, que él cree que va a cumplir, hay una gran diferencia entre lo que pasa o lo que tú crees que... Te voy a poner ejemplo. El que llega al poder en Venezuela, hoy, si hay elecciones, no sabe lo que se va a encontrar. Deudas, contratos, cosas, arreglos, 1000 cosas que no se ven por arriba. Y que solamente lo saben los que están. Si llegan del mismo partido, digamos que se advierten, ¿no? Pero si son de partidos distintos, es como tierra arrasada y el que llega se sorprende de lo que encuentra. Entonces, vas a incumplir. No necesariamente porque quieres incumplir, sino porque no puedes cumplir.
Y eso pasa mucho, por cierto. Un político busca seguir alimentando la esperanza ante la falta de respuestas y soluciones. Lo que pasa es que la vida es eso, Luis. La vida siempre va a tener la búsqueda de esperanza, la gente siente que tiene que tener algo en que creer. A veces la religión, a veces son los políticos, a veces son los artistas, a veces son los personajes públicos. Entonces, ver como que el hecho de que una persona, un político quiera que la gente le crea y prometa como algo malo, eso no es malo. Lo malo es que tú sepas que no vas a poder cumplir o, por ejemplo, que tu vocación por la cual aspiras sea una ambición, por ejemplo, de narcisista o que tú quieres robar y lo sabes y mientes. Y eso lo desarrolla las ansias de poder. Bueno, sí, el papel de gente, digamos como tú, de los medios, es un poco desnudar eso. Porque el consultor no va a hacer eso, el estratega va a hacer que su candidato prevalezca y le cree y ayuda a que sus ideas, sus promesas sean seguidas y votadas. Es función de los medios y de la sociedad civil educarse más, entender más, y en algunos países, digamos que el voto es más racional, en otros países es más emocional. Si nosotros dejamos el discurso al nivel de la lucha polarizada, personal y tal, nunca discutimos las ideas, ni las realidades, ni los currículums, ni las preparaciones de la gente, y terminamos votando apasionadamente contra algo o a favor de un sueño, digamos, desvariante. Entonces, somos todos, la democracia no son los estrategas ni los candidatos, son los medios, el Estado, el país, es todo el mundo. Entonces, ese despertar que debajo de tu pregunta se oculta de la conciencia es una labor que tenemos que hacer desde la escuela. O sea, los valores democráticos se tienen que educar después de kinder, incluso en kinder. ¿Cómo y quién ayuda a crear a ese Mesías que el pueblo siente que se necesita? Yo creo que hay actores que llegan a la película en el momento oportuno. Entonces no es que ellos se crearon, es que la película venía escribiéndose y el tipo coincide con ese momento, se ajusta. Hay gente que es totalmente artificial y aprende tímida o retraída o que no se expresa bien y se entrenan y terminan siendo mejores de lo que eran. Hay gente que es capaz de mentir de una manera insólita y son convincentes. Y llega un momento, Luis, que se la creen ellos mismos. Y convencen hasta a su mamá y te dicen, yo siempre creí en esto, o yo siempre hice lo otro. Y ustedes, otra vez, no hacen la tarea, que después a mí me critican cuando dicen que yo hago campaña negativa, que yo sí hago la tarea, me voy para atrás, busco cuando el tipo era esto y aquello, y lo digo, no, eso es campaña negativa. No, eso es lo que él dijo. Eso es verdad. Que no te guste porque perdiste 15 puntos, esa es otra historia. Y sí, hay una gran función del estratega en el hecho de potenciar. O sea, te repito, no hacemos milagros, pero dependiendo de qué estratega tengas y de qué equipo tengas de campaña y de con quiénes tengas alianzas y tal, una campaña tiene mucha más posibilidad que la otra. Es como que tú me digas a mí si hay una variante entre que un director técnico del Barcelona sí influye, pero por supuesto que influye. En tu experiencia, ¿la persona que es candidata es la misma que luego ejerce el poder o el poder inevitablemente lo transforma? Qué buena pregunta. Pero ¿de dónde sacaste todas esas preguntas? Qué buena pregunta, fíjate. Te digo mi experiencia casi a nivel espiritual, a nivel personal. Yo he visto de todo. Yo he visto gente muy honesta, muy correcta, que se envilece y que se corrompe, pero rapidito. Y lo justifican. Lo tengo que hacer porque así es el sistema, no sé qué. He tenido gente que parecía que podía corromperse y cuando llegó se volvió magnánime, correcto, cumplía disciplinado las reglas, la ley. Es una mezcla, yo te diría que es muy impredecible, porque basta una mala influencia, un desliz, un contrato, una maleta de plata, y esa tentación
o una mujer que se le mete al otro y lo convence. Vamos a pasearnos por América Latina y vamos a comenzar con Colombia. ¿Qué define el triunfo de Juan Manuel Santos? Yo había trabajado con él y el presidente Uribe y Oscar Iván Zuluaga cuando se fundó el partido de la U. Por lo tanto, éramos del mismo equipo. Él llega al Ministerio de la Defensa, yo me vuelvo a asesorarlo, a ayudarlo en esa posición. El presidente Uribe tenía otro candidato que se llamaba Arias. Ese candidato entra en desgracia de alguna medida, se imposibilita que participe. Santos tenía a James Carville y a Paul Begala y otra gente en su equipo. Digamos, un error que yo creo que ellos cometieron fue no revisar qué había de bueno dejado yo y dejarlo bueno y ponerle lo que ellos quisieran, su impronta, está bien. No, ellos borraron todo y yo tenía 10 años construyendo, colaborando con el uribismo, con la creación del partido de la U, o sea, conocían eso. Lo cambian, llegan a la elección más o menos a estas fechas, abril, febrero, marzo. Bocus iba 15 puntos arriba, estamos hablando del 2010. Hay una presión, vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder. Me busca mucha gente y yo dije, si no me llama él, porque yo tengo una frase, Luis, que dice, médico no busca paciente. El día que yo vaya a un restaurante, coma y me llame un gastroenterólogo, yo empiezo a llamar clientes. El que te duele la barriga es a ti, busca al gastroenterólogo tú. Yo dije hasta que me llame. Y él es un pragmático, hizo un acto de constricción interno y dijo, mi campaña está mal, voy a perder, esto no está funcionando, ¿a quién me traigo? Habló y yo volví, hice un aggressive takeover, que no es chévere porque es llegar los últimos 45 días prácticamente atropellando procesos, cosas, ideas, tal, con gran riesgo, porque si pierdes te echan la culpa, aunque venían perdiendo, pero si ganas el crédito es tuyo, porque tú eres, en alguna medida, tú y el equipo que llegó, el jefe de campaña, otra gente el que termina volteándola. Y la rabieta de los de frente, que la tenían ganada y la vieron desvanecerse. Fueron muchas decisiones, pero esa es la primera. O sea, darte cuenta que no estás bien, darte cuenta que la cosa cambió y que necesitas ayuda profesional. Es decir, que se puede cambiar la perspectiva pública de un candidato en 45 días. Se puede cambiar en 30, se puede cambiar en 15, se puede cambiar en un día. Sí, depende de lo que estés haciendo. Tristemente, es más fácil bajar un candidato rápido que subir a un candidato rápido. O sea, si una persona tiene un flanco duro y comete un error grave y lo capitaliza, puede bajar 15 puntos en un día. En un día, Luis, en una noche, subirlo es distinto porque no se trata de los puntos, sino de romper la tendencia. La gente habla de la carrera de caballos, como si eso fuera lo máximo. Lo más importante no es cuántos puntos tienes, sino para dónde va tu curva. ¿Estás sosteniéndote? ¿Estás estancado? ¿Estás creciendo? Si tú vienes cayendo y tú frenas la caída, enderezas la pendiente y empiezas a subir, y la elección son 45 días después, dependiendo de cómo voltees la pendiente, podría ser que ganes estando de cuarto 45 días antes. O de segundo, o de tercero. Ajá. Hablemos ahora de otro escenario. Por ejemplo, países fracturados, países cansados que han venido de muchas decepciones electorales. ¿Cómo se gana en un país completamente agotado de la política y donde la crisis puede destruir cualquier candidato? Y me refiero a países como Honduras. Fíjate, ahí pasa un fenómeno, ¿de acuerdo? Estamos en plena campaña electoral o post-primarias y arranca, hay un dilema porque Mel Zelaya quería hacer algo que se consideraba no constitucional y como si fuera un golpe, una especie de golpe a la Constitución. Según unos y según otros, entra Roberto Micheletti y pasa que Zelaya lo monta en un avión, lo deja en Costa Rica y entonces había una discusión si fue legítimo o no fue legítimo, hubo sanciones, hubo de todo. En ese camino, el candidato presidencial que yo tenía se llama Pepe Lobo, está vivo todavía, mi salud y mi respeto, hace una decisión. La estrategia era muy complicada porque el país estaba totalmente polarizado entre los que querían acabar con Zelaya y los que querían continuar
acabar con la Constitución o con Zelaya o con los opositores a Zelaya. Pepe Lobo toma la estrategia que básicamente era lo que se llama el camino del medio. Y entonces él absorbe golpes, pues dice, ¿cómo es posible que no apoyes a este? ¿Cómo es posible que no apoyes al otro? Y él va bajo una oferta de, en realidad, pacificación del país, de reencuentro, etcétera, y la gente en algún momento quiso eso y arrasó la elección, la arrasó. Y después pasó lo que te dije hace rato, que llegas al poder, encuentras lo que dejaron y todo lo que prometiste de políticas públicas concretas se complica. Y tuvo una muy baja popularidad al final del mandato. Hicimos una cosa que yo no he visto a más nadie hacer nunca, que fue reconocer que no se pudo. Yo tuve comerciales de televisión donde él se levantaba y decía, mi sueño fue ser presidente, hice senador, fui candidato, perdí, por fin tuve la oportunidad de mi vida y quise hacer A, B, C, D, F, G y con la situación que hay no se pudo. Yo espero ser el presidente de la transición que va a dejar servida la mesa para que el país se reconstruya, pero la polarización siguió después de él. Él es un hombre que puede caminar por la calle y nadie lo escupe, ni lo insulta, ni nada. Aunque, otra vez, uno de sus hijos tuvo en algunos problemas, el otro hijo se lo mataron en narcotráfico, la mujer la persiguieron políticamente y la metieron presa y después la soltaron. O sea, lo que te quiero decir, hay ciertos países donde algún candidato o persona que sea honesta está destinado de pronto hasta ir preso. ¿La imagen de Peña Nieto en México es auténtica o fue preparada en laboratorios políticos? Luis, yo voy a ir otra vez al tema de lo que se ve desde afuera, los mitos y leyendas y lo que pasa en la realidad. Yo soy un insider. Por lo tanto, a mí cuando me dicen qué es ficticio, qué es real, hay de las dos. En todo. ¿Pero qué tiene de ficticio? No, yo creo que si conoces México bien, México no es un país, es un continente. Hay lugares de México donde la gente es más acartonada, hay lugares de México donde la gente es lo que ellos le llaman planchaditos, hay gente más dicharachera hacia el norte, más relajada. Yo creo que él representa eso, el centro bajío, el Estado de México, ellos son así. Llevar eso al resto del país no es fácil, porque tienes lugares como Tabasco, Veracruz, donde la gente es mucho más parecida a nosotros, o Guerrero. Entonces sí, hay componentes de adaptación de la persona a lo que se llama segmentación, de mensaje, de estilo, de tono, de ropa. ¿Eso es artificial? Bueno, yo creo que eso es acorde al rol. ¿A ti no te gustaría llegar a la oficina de un doctor y verlo vestido con cosas que promuevan, por ejemplo, estupefacientes? Tú rebotarías, tú quieres la bata. Yo me río. Yo creo que el estetoscopio ya no sirve para nada. Esa es mi opinión. Yo creo que hay aparatos que hacen eso mejor. Y tú llegas y el tipo tiene ese estetoscopio. Y tiene el título atrás. Y tiene un esqueleto. O sea, ¿por qué tiene eso? Bueno, porque eso es parte de lo que se llama las expectativas del rol. Entonces, parte de ser la política es una actividad, Luis, escénica. No porque sea falsa, sino porque tiene público. Y todas esas cosas tienen unos rituales y tienen unas formas. Y el que no se sepa eso, que no se meta a eso. Porque si tú dices, bueno, mira, Milei sacó la motosierra y la gente se lo aguantó. Sí, porque estaban obstinados lo anterior y el candidato que se montara podía sacar un columpio o una motosierra y no pasaba nada. Copiar fenómenos extraordinarios pensando que son repetibles es un error. Hay fenómenos, el de Milei es el tipo que llegó a la hora de la película, que sembró antes y que tuvo una campaña bien hecha. Pero no es que todo, porque este es un problema en mi trabajo, por ejemplo. Cuando se pierde, todo estuvo mal. No, hay que analizar. Y cuando se gana, todo se justifica. No. Entonces, siempre yo creo que hay que revisar las dos. Ninguna campaña es igual a la otra, pero hay elementos, yo te diría el 10% de lo que haces en un lugar te sirve para otro. El otro 90% lamentablemente no. Lamentablemente no. Entonces hay un esfuerzo de estrategia y creatividad y adaptación y empatía y absorber al entorno y al momento. Eso no es fácil. Vamos a Venezuela. Hablemos de los extremos, de los radicalismos. Eso nos define. Yo sé que son mayorías muy intensas y muy ruidosas,
Yo, por ejemplo, estos días que he estado declarando, yo no estoy leyendo los comentarios y se los he dicho en televisión, le he dicho, oiga, ojalá les paguen horas extras y a todos los troles y échele ganas, no les voy a contestar. Si hay discurso de altura, por ejemplo, una persona que me escribió, oye, salió este artículo hace años, contéstalo. Le contesté, sé quién es, lo hizo con buena intención. Pero todos los demás ataques groseros, vulgares, tal, lo que buscan es afectarte espiritual, emotivamente. Yo te diría que nosotros debemos tener más o menos entre un 8 y un 12% de lado y lado, hiperradicalizado. Yo te diría que debemos tener más o menos entre un 20, con suerte 25, de lado a lado, o quizás menos, partidizado. O sea, un poquito más que los radicales. Y tenemos un grupo gigantesco en el medio, que es el más representativo, el más importante, que es gente que no está radicalizada, que no está ideologizada, que no está en los partidos, que no le interesan los partidos y que está expectante de que cuando haya un proceso electoral válido, bueno, ellos se alinearán con quien corresponde. Entonces, hay gente que dice, wow, pero si estos, crecen o sobre... Bueno, eso es la democracia. O sea, si algún candidato chavista que no fue ni narco, ni esto, ni aquello, sobrevive, bueno, bien por él. Porque esa, al final, no es el estratega, no es la ley, no son los Estados Unidos, no es nadie, es la gente votando en elecciones libres y transparentes quien decide a quién elige. Entonces, no creo que los venezolanos en nuestra mayoría seamos radicales, creo que hemos sufrido las consecuencias del radicalismo. Y yo he estado en ese pedazo, para que sepas. O sea, yo no es que estoy diciendo, ay no, los radicales. No, yo he estado en los dos lados. Y ahorita estoy en un momento de tregua estratégica, apaciguamiento, paciencia, voto de confianza a lo que está pasando, mucho optimismo. ¿Y porque a veces se siente tanta hostilidad, tanta agresión en las opiniones? Yo te diría que gracias a las redes, Luis, en gran parte, y no es un fenómeno solo en Venezuela, es un fenómeno global, las redes, yo te diría las redes. Las redes hizo que una persona resentida, molesta, rabiosa, a veces loser, a veces sin una vida buena, que está deprimido, que no llega a hacer con su vida, tiene la posibilidad de agarrarte a ti a golpes, a ti, a mí, a quien sea, en las redes, cosa que antes la sociedad tenía como unos filtros, unas validaciones. Ustedes en la prensa decían, bueno, ¿y este señor a quién representa? Entonces no, él representa a un tipo arrabiado, sin trabajo, molesto, flojo, drogadicto, que quiere hablar. Eso no le hubieras dado una entrevista nunca. Las redes le dan acceso a esa persona. También a mucha gente valiosa, en todos los sentidos, desde una ama de casa sana hasta un profesor universitario. Pero es el espacio más radicalizado del planeta. Yo te diría que esa es la principal respuesta. Y la otra, la hiperideologización de la política. Eso también. Volvamos al engaño. Esta ha sido utilizada como una herramienta en la política venezolana. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que han sido las dos cosas. Yo te diría, Luis, que en la Cuarta República, por ejemplo, yo fui un crítico del exceso de destacar lo negativo de la actividad de los políticos. Yo te diría que, y lo digo siempre, cuando dice todo el mundo es corrupto, en un ministerio es probable que si hay corrupción la manejen no más de 15 personas. El resto son empleados públicos. Entonces, hemos caído en eso, desvalorizamos la actividad política, no la queremos, y al final cuando se derrumban las instituciones, en vez de incentivar que volvamos a creer o destacar lo positivo de algunas personas, o incluso ser balanceado. Te pongo un ejemplo, hay gente que ha ido presa, no quiero nombrar a nadie en particular, que lo hizo porque creía en eso, sufrió prisión y después se corrompió. Bueno, ok, lo castigamos porque se corrompió, pero no porque por lo previo hay que valorarlo también. O sea, ninguno aquí es como, si no estaríamos santificados todos en proceso de José Gregorio Hernández. Y las personas van evolucionando, también hacen actos de construcción, crecen, maduran, y siempre y cuando no haya cosas criminales, puede haber cosas de momentos de posiciones que tomaron, de los cuales la sociedad les debería dar incluso la licencia
para que corrijan. Y esta polarización no permite eso. Entonces, una persona que quiere salir y decir, mira, reflexioné, cambié, tal, no la dejan. Entonces la obligan como un animal herido a que se defienda como gato boca arriba. Es complicado. Ese es el mundo que estamos. Entonces yo sí creo que en el futuro tiene que haber más educación cívica, tiene que haber educación democrática, a todo nivel, y tenemos que aprender, por lo menos en los espacios que son valorables de debate, a respetarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la verdad más cómoda que los venezolanos no hemos querido escuchar en los últimos años? Yo creo que ningún sector es dueño de la verdad, primero. Creo que nos hemos sobreestimado ambas partes. Unos creyeron que este proyecto lo iban a imponer a sangre y fuego y que nosotros nos íbamos a dejar. Eso no pasó. Y los otros creyeron que salir o cambiar era fácil. Tampoco fue así. Ambos grupos, digamos, unos han prevalecido el poder a sangre y fuego, o han podido, y los otros han tenido muchas pérdidas, muchas cosas en el camino. Y al final va a tocar bajar las banderas de los partidos, bajar las banderas de las personas. No estoy diciendo que se retiren, es que no interpreten mal. Estoy diciendo que la bandera que tenemos que subir toda es la bandera de Venezuela. ¿Te gusta la de 8 estrellas, que es la formal? Úsala. Yo uso la de 7 como simbolismo. Nunca usé la de 8. Yo nunca dije República Bolivariana, nunca. Dije República de Venezuela. Eso es una terquedad mía. Yo no estoy diciendo que lo hagan. Lo que estoy diciendo es que es el momento de tratar, ahorita que la cosa va avanzando, ahorita que... Yo creo que ellos han entendido mejor que nosotros el proceso en el que están y lo han manejado relativamente bien, no para supervivencia política electoral en el futuro, no, para la situación en la que están. Y entonces toca tragar sapos, o sea, no puede ser que un solo... Entonces hay gente que dice, yo acepto la reconciliación si tú te arrodillas y dices todo lo que hiciste. Bueno, ya habrá momento para las biografías, para los historiadores, para sacar todo. Este no es ese momento. Este es el momento de los primeritos pasos de amnistía. No es perfecta, bueno, pero la hay. Después habrá nulidad de algunas leyes. Ojalá se anule la ley del odio, por ejemplo. Muy bien. Y después entonces averiguaremos qué pasó con el muchacho que se puso la camiseta en el estadio universitario. Y qué pasó con la señora que hizo el WhatsApp. Mira, está bien, perfecto. Vamos avanzando. Y después, en ese momento que llegue la democracia plena, habrá derogaciones, adendas, correcciones, habrá nuevas leyes y algunas cosas tendrán que corregirse. Pero eso no es que este momento es para eso o que eso es tan rápido. Hay que tener confianza. Mira, 47 días. Eso es lo que ha pasado. Es que van lento en la retórica, lento en la foto del que estás viendo actuar que no te gusta y que en tu mente radical lo quisieras muerto. No, espérate. Dale chance a la paz, no a la paz con olvido, no a la paz al momento. Y vamos viendo en el camino, basado en hechos, no en palabras. Hablemos del escenario actual, de la Venezuela de hoy. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la visualizas? Sí, yo revisé, nosotros tenemos gente que digamos, facilita que hagamos estudios de opinión pública en Venezuela, propios. Y no voy a revelarlo porque tienen dueño de esa información, pero voy a comentar solamente dos cosas. Yo diría el 80% de la gente está expectante, positivo, con fe, incertidumbre, algo de miedo. Esa es la emoción allá. La emoción afuera y es profundo agradecimiento a el proceso. Algunos más al presidente Trump, al secretario Rubio, otros más a cómo lo están manejando ellos mismos, Delcy, Jorge, etc. Sobre el tema electoral, por supuesto, desde hace 1000 años todo el mundo quiere elecciones, sí, pero eso no quiere decir que porque la gente lo diga en las encuestas, eso hay que hacerlo mañana por la mañana. Y te digo esto porque los estadistas hacen gobierno, no pendiente solo de las encuestas. Hacen gobierno pensando en el país. Los politiqueros hacen todo basado en encuestas. Y si la opinión pública, tú lo sabes, va y viene. Entonces, imagínate cómo gobiernas así.
La pregunta concreta sobre ella, mira, yo tiendo a evitar dar consejos gratuitos a ellos porque yo soy opositor. Pero yo te diría dos cosas. Uno, ellos han sido hábiles todo el tiempo, quizás en algunos momentos más que nosotros, más disciplinados, más ordenados, más coherentes. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero en su estrategia comunicacional, mucho mejor que nosotros, en muchos aspectos. Y repito, no estoy diciendo que el mensaje me guste, ni que me cale, ni que me cambió la opinión. Estoy diciendo que en su cosa, ellos saben lo que hacen. Entonces yo creo que en esta coyuntura lo están demostrando otra vez. Tienen mensaje para su gente, no lo voy a repetir porque no soy promotor del mensaje. Mensaje para el mundo, lo internacional, mensaje para los diplomáticos, mensaje interno tras bastidores con los Estados Unidos, mensaje en la asamblea. Tienen su cosa. Y vas a ver, te lo digo de una vez, yo casi que puedo visualizar cosas que van a pasar, porque las estoy viendo pasar. Y hay un dicho paisa colombiano que dice: el que no ve, no ve. Y se refiere a los códigos. O sea, pueden estar un artista plástico o un arquitecto reconoce defectos, o un ingeniero en una obra así. Yo que tengo tantos años en esto, voy a cumplir ya casi, tengo 38, casi 40 ya. Yo veo cosas que me parecen positivas para el proceso de la eventual transición política. Creo que uno de los errores nuestros es no entender que, primero, la transición ya empezó. Va a pasos, bueno, pues, ¿cómo se llama? Aquel caballo nuestro, cañonero. O sea, va a paso veloz. La retórica parece ir más lenta. La foto parece ir más lenta. Pero la realidad va súper rápida. Por minuto. Entonces, yo lo que pido es que tengamos paciencia, tengamos un poco de respeto al proceso, para no personalizarlo. Porque entonces diría: respeten a Marco Rubio, respeten al presidente Trump. Entonces se molesta uno. Respeto a cómo ellos están llevándose con algunos lo llaman tutelaje, direccionamiento. Mira, alguien ponía un ejemplo en estos días del emperador de Japón después de la Segunda Guerra Mundial con MacArthur. Y dice que el emperador se humilló y que MacArthur llegó sin, tú sabes. Bueno, ahí hay un montón de símbolos que los puedes leer de las dos maneras. Yo creo que Japón entendió que no le fue bien. Japón entendió que venía una etapa nueva. Y mira qué interesante, Luis. El embargo de armas de Japón, que fue lo que les prohibió producir armas casi durante 30, 40 años. Estos tipos lo tomaron como una oportunidad y recondujeron todo ese dinero hacia el poderío económico. Y su venganza fue volverse lo que son hoy, una potencia. Y cuando tú vas a Washington, cuando está la época de los Cherry Blossoms, todos esos Cherry Blossoms se los mandaron los japoneses a los americanos como símbolo de la hermandad. El principal aliado militar de Japón hoy, comercial, es Japón. Uno de los principales inversionistas de los Estados Unidos es Japón. Los embajadores israelíes manejan Mercedes-Benz, les gustan los Mercedes. Entonces, hay que saber ver el hoy, un año, 3 años y a veces 20 años. En 30 o 45 días, una persona puede construir la confianza para tener el respaldo de la gente. Ok, yo no creo que estamos en ese momento. Yo creo que todos los que estén lanzándose están jugando posición adelantada y los que corren maratón saben que siempre los que arrancan corriendo al comienzo del maratón no llegan al final. Entonces, los que ya están, yo les recomendaría que reconduzcan, repiensen, se administren, porque lo que viene es un maratón, no una carrera de velocidad, aunque algunos la quisieran. Y los nuevos, yo les recomendaría que aprovechen este tiempo que están fuera de cámara para prepararse mejor. Y eso que tú en algún momento como que insinuabas de lo artificial y lo no artificial, bueno, mira, si Juan Manuel Santos era tartamudo. Y eso lo tuvimos que trabajar. Él no tartamudea más después de toda su vida tartamudeando. ¿Eso es artificial? Yo lo considero una mejoría.
muy digna, que alguien reconozca que tiene que hablar mejor, o que tiene que aprender más, o que tiene que leer ciertos libros, o tiene que ir al país y recorrerlo de nuevo. Yo no sé si yo volviera a Venezuela, si la Venezuela que yo dejé en el 2004, estoy seguro, mejor dicho, no es la misma, la gente no es igual, no se habla igual. Incluso yo diría palabras que la gente no reconocería, y yo escucharía palabras que no entendería qué dicen. Entonces, hermano, ubícate, baja, acabo de decir una. Tómate Ubicatex. Muchos jóvenes ni saben lo que estoy diciendo. Bájale, ve, intégrate, escucha y aguanta palo, porque muchos van a criticar a los que vienen de fuera. Eso es normal. Eso es normal. Qué cómodos estaban. Nadie estuvo cómodo en ningún lado, ni yo. Yo, gracias a Dios, me constituí antes y tuve suficiente ahorro para aguantar la paliza que me han dado. Pero me ha costado muchísimo en todos los sentidos, judicial, económico, físico, familiar, cada quien en sus proporciones. Yo no valoro más lo que sufrimos nosotros que las muertes, las torturas y lo que haya pasado en Venezuela. Pero hasta eso tenemos que estar conscientes que viene el reencuentro, las críticas, eventuales discriminaciones de que quiénes son más venezolanos que quién. Y los que estamos afuera quizás tenemos que entender eso y dejar pasar esa crítica. Y yo tengo una frase que digo, la patria no está lejos, está entre el pecho y la espalda, como diciendo, la patria está, perdón, donde esté un venezolano. Ahí queda. No, yo te diría, en mi caso particular, yo nunca me he sentido o me he identificado como víctima. O he hecho el ejercicio psicológico de no meterme en ese plan, porque entonces no puedes seguir la lucha. Mi lucha ha sido distinta. O sea, a mí me dice que si trabajé con este, que si trabajé... No, trabajar es que te paguen, que te contraten, y eso no pasó. Desde el 97 y antes hasta hoy. Yo creo que lo que más duele es hoy, porque cada año, cada momento ha tenido su dolor, es ver, según mi opinión, la última oportunidad concreta que podemos tener de enmendar como país, renacer, volver a la ceniza como el ave fénix, y ver gente que está hablando de cosas que no ayudan a este proceso y que tendrán su momento. El momento de hoy es un momento, repito, de paciencia, tolerancia, entendimiento de que hay hechos jurídicos, hechos políticos, actividades que son de derecho y de hecho, y que es como una ensalada, y que en el camino la carga se endereza. Bueno, se llama transición porque es transitoria. ¿Qué parte de transición no entendemos? O sea, transición, pero quiero todo ya permanente. No, acaba de empezar, espérate. Háblame de Capriles. ¿Cuál es su mayor virtud y su mayor error? La gran virtud yo creo que es su persistencia, lo cual te puede llevar a tratar de estar vigente cuando deberías estar, digamos, en otro momento. Como dice, replegarte para relanzarte. Entonces, cuando tú estás en una escalera y no quieres bajarte, lo que te pasa es que los errores que cometas los arrastras. No te da tiempo de que la opinión pública reflexione sobre ti, ni a ti mismo de reflexionar sobre tus errores. Pero yo diría su perseverancia y su audacia en algunos momentos críticos. Y su principal error, que creo que lo cometen muchos políticos, es el olfato. O sea, hay muchos políticos que confían en su olfato o en el olfato de alguna gente y se pierden oportunidades muy importantes por ir contracorriente de lo que debiste haber hecho. Hay decisiones, Luis, que yo digo en estrategia que se toman solas y punto. Entonces la decisión, por ejemplo, de María Corina, salir de Venezuela para ir a Oslo, hubiera sido un gravísimo error que no lo hubiera hecho. Bueno, riesgo, sí, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces yo siempre digo, a veces digo un hombre, pero ahora que estamos en esta época de que la gente se ofende cuando uno usa el hombre como genérico, el ser humano tiene circunstancias donde hay que hacer lo que hay que hacer. Tú puedes ser una persona no violenta
antiarmamentista, lo que tú quieras. Y si tu vida está en peligro y tienes la posibilidad de defenderte, y en esos casos tienes que, para defender tu integridad, ser violento, no es que te volviste violento, es que actuaste de acuerdo a las circunstancias. Y eso nos ha pasado mucho, que hemos tenido circunstancias en muchos momentos, incluyendo acciones o pensamientos míos, de todos, donde en el caso de Capriles, por ejemplo, después de la elección, yo creo que lo que hizo fue grave, no estuvo bien y no le trajo buenas consecuencias ni al país ni a él. ¿Y hay algún político venezolano que puede tener tu reconocimiento? Muchos tienen reconocimientos en sus momentos. O sea, yo no califico a una persona por el final, sobre todo porque en la política mueren, resucitan, tal. Entonces es difícil. Yo voy viendo la trayectoria, uno va volviéndose más adulto. Yo tengo 62 años, entonces te da tiempo de ver eso. Los estrategas se vuelven como la memoria institucional del mundo político del tiempo que duró su carrera. Entonces tú ves tipos exitosos que caen, tipos fracasados que suben, tú ves de todo. Admiración, respeto tengo por muchos líderes opositores. Ellos lo saben, en cada uno en su momento. Yo tiendo a mirar gente que ya falleció, Luis. O sea, a mí me gusta la gente que ya no le puedes cambiar su vida. Entonces yo tengo autores, políticos que respeto, con sus defectos. Churchill, por ejemplo, a mí me gusta. Pero, por ejemplo, yo leo a Sócrates y yo me imagino que era un ser humano que tenía defectos. A mí me gusta la filosofía de los samuráis, por ejemplo. Y bueno, yo sé que hubo samuráis malos, abusadores, corruptos. Sí, pero es como el que le gusta algunos mitos y leyendas. Entonces, yo tiendo a escoger lo que me nutre, lo que me sirve de aquellos grandes autores o grandes gente que está fallecida. A los vivos les doy el beneficio de la duda y floto entre lo crítico y la admiración, pero no los admiro, pero tampoco los hipercritico. El otro día estaba en una cena y alguien hablaba de la venezolanidad. Yo le decía, mire, yo les voy a hacer una pregunta. Y era gente adulta. A ustedes, ¿quién es Leopoldo Sucre Figarela, por ejemplo? Nadie sabía. Gravísimo. Fue uno de los grandes constructores de todo el poder de Guayana, de la CBG. Fue un tipo hiper trabajador, honesto, capaz, del que no hablamos. Luis Alberto Machado. Vivos, Brewer Carías. Y así puedes ir. Manuel Barroso. Te devuelves Fernández Morán. Convit. La hija de Convit. Muchos venezolanos destacados que se nos perdieron el camino. En el camino del bolivarianismo se nos olvidó Miranda, por ejemplo. Y así estamos. Entonces yo creo que parte de lo que viene es destacar, ojalá, la venezolanidad y volver a sentir el orgullo de ser venezolano y de no caernos a mentiras y en vez de cultivar la viveza, cultivar el respeto a la ley, a las normas, al logro, al éxito y dejar la envidia también. El momento, Luis, de transición no es solamente político, ni económico, ni ideológico. No, hay un momento también de aprovechar esa ola para renacer psicológicamente, espiritualmente, socialmente, a nivel de gentilicio y a nivel de cómo nos ven. O sea, yo veo mucha gente, a mí se me pegan las palabras. O sea, yo estos días he estado hablando con muchos venezolanos y hablan de cierta manera y termino, hace un rato se me salió una palabra, se me salen. Y después digo, pero si a mí no me gusta que me digan esa palabra porque yo se la estoy diciendo al otro, porque se pega. Por eso yo no escucho reggaetón. ¿Me explico? Escucho los reggaetones que no son misóginos, pero el 99% lo son. Y lo escuchas una vez y estás con esa cosa en la cabeza por un mes. Yo creo que tenemos que sanear incluso nuestro vocabulario. Y rescatar el castellano, aceptar un montón de venezolanismos que antes eran como groserías y ahora son como normales, pero si eran palabras de referencia. No, de cosa. Nosotros tenemos una palabra que significa cosa, que la usamos aplica en todos lados. No la voy a decir. Pero esa palabra en algún momento se va a volver parte de nuestro vocabulario, porque ya está en la Real Academia, ya tiene un significado, así como aquí es decir zen. Y ellos ya entienden, entonces ya no es tan vulgar, pero hay otras que son una falta de respeto
que, que, que no aplican y que las decimos con una facilidad que no es nuestra, además, porque es una palabra que viene de Colombia, que nos llegó por las novelas colombianas. No lo usamos nosotros. Y ellos usan ahora unas groserías nuestras. Y cosas positivas. 50% de los venezolanos probablemente quiera volver. La otra mitad a lo mejor se quiera quedar. Imagínate el intercambio comercial. Imagínate el impacto cultural de vivir 20 años afuera y volver respetando las leyes, pagando impuestos, cómo eso impacta la cultura. Imagínate el que aprendió a montar empresa. Imagínate, eso es interesante, a hacer contabilidad, a manejar cómo mover negocios, mercadeo, redes, en otro nivel. Van a traer tecnología, software, franquicia, va a haber de todo. Y algunos se quedará haciendo arepas en Vancouver. Bueno, y le mandaremos la harina pan. Hablemos de ti. ¿Qué es lo que verdaderamente te mueve? Yo creo que yo desde chiquito, yo básicamente soy un nerd, Luis. Yo soy bibliófilo, cinéfilo y melómano. Me gusta la música, me gusta el cine, documentales, de todo. Y tengo rituales con eso. O sea, yo tiendo a tratar de ver una película al día. Yo antes tuve como 13 años, 14 años que me leía un libro diario. Por supuesto, la vida te va llevando, pasé de diario a 3 días, ahora a veces una semana. La lectura para mí es un vicio, no es un hábito. Entonces, yo creo que mi vocación siempre fue como resolver los problemas a los demás. O ayudar a resolver los problemas de los demás, que logren sus objetivos, sus metas. Y sentirme útil en ese proceso. Yo creo que hay una satisfacción personal muy grande cuando alguien viene con un problema y tú le das una solución y si la aplica, te lo agradezca o no, tú sientes que tú fuiste parte de eso que pasó. Y algunos te lo agradecen, otros no. A mí, la verdad, yo no vivo para eso. Creo que esa es la primera motivación. Y la segunda, yo creo que es la ejecución del potencial. Yo creo que cuando la gente me pregunta, porque la gente te pregunta unas cosas insólitas, Luis, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces yo le digo, mira, cuando tú quieras ver el sentido de la vida, busca la naturaleza. La naturaleza no se contradice, la naturaleza no se revela, la naturaleza solo ejecuta su potencial. Descubre cuál es tu naturaleza y ejecuta tu potencial. Si lo ejecutas bien, eso podría volverse rentable. Y si es rentable, bueno, maravilloso, es una consecuencia. Yo creo que el dinero es una consecuencia de trabajar duro, hacer las cosas bien, que te reconozcan tu trabajo. Nunca fue mi meta. Yo no soy apegado ni siquiera a las cosas materiales. De hecho, en el lugar donde estamos haciendo la grabación, cuando yo paso de mi cuarto a la cocina y veo el lugar, digo, el tipo que vive aquí debe estar muy agradecido. Porque yo la verdad, Luis, no me imaginé aviones privados, cosas, no sé qué, viajes, todo el contacto. Y yo nunca me he podido conectar con dos cosas que no entiendo por qué, pero una es esa cosa con el poder. Nunca la tuve. Para mí la gente es gente. Póngate lo que te pongas encima. Respeto la autoridad. Respeto la silla, que la gente no entiende qué quiere. El rol. Pero la persona es persona. Y aquí el cuento de la celebridad. Tienes 4 millones de seguidores en Instagram, no sé, 1 millón en Twitter, lo que sea. Y yo a lo mejor yo a algunos artistas, gente así, que caminan como si fueran de la realeza, yo no sé qué les pasa. O hablan como impostados, como que, tú sabes, estuvieran en el Olimpo, una cosa. Entonces esto es lo que hay. Así hablo yo en los comités de estrategia, en privado, con el mismo tono. De pronto me toca tener un poquito más de carácter en ciertas circunstancias. De pronto me toca ser más empático o tú sabes, sereno en otras. Pero aquí no hay pose. Y creo que ese es el gran logro. Que lo que yo soy, me pague por ser lo que yo soy. Y lo que me convertí y para lo que me preparé. Se dice que la política a la hora de tomar decisiones puede ser muy fría. ¿Usted también lo es a la hora de tomar sus propias decisiones? Qué buena pregunta. Bueno, en lo político yo creo que ninguna decisión política es perfecta. Siempre hay que medir las consecuencias. Y entonces uno tiene que, vuelvo al dicho del que no ve, no ve, ver todas las posibilidades, todas las derivaciones de una decisión que puede ser muy buena y que puede volverse una cosa terrible. O si no la explicas bien, por ejemplo, el caso de Pérez,
con todas las reformas de su segundo gobierno. Algunos dicen que era muy buena. Bueno, nunca lo sabremos, porque la parte de la digestión de esas medidas, el análisis del momento en que se iban a imponer, yo creo que no fue la más acertada. En lo personal yo he tenido que aprender, Luis, te confieso. Yo en ese espacio me ha tocado, no sé tragar sapo, pero ceder espacio. O sea, en las relaciones de pareja, de amigos, tal, no puedes estar queriendo tener la razón, ni sabértela más que los demás, ni estudiar, ni ser tan analítico. Te toca ceder, oír, es complicado. Tengo 6 años en relación de pareja estable, después de muchos, de lo que yo llamo monogamia serial y algunos picos de mal comportamiento que tuve en mi vida, y estoy impresionado de la cantidad de cosas que tolero últimamente, los últimos años. Y creo que tiene que ver con el amor y tiene que ver con el cansancio de la racionalidad y de las cosas. Y hay cosas que, por ejemplo, te amo. ¿Cómo tú pones eso en variables? Que si tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, ok, descríbeme operacionalmente los factores de nuestra amistad. Ahí no aplica. Se aplica más los feelings, aplica más una cosa que se llama, decía Lacan, que se llama el significante vacío. Que no es que vacío, sino que cuando yo te digo yo te quiero, tú lo llenas con lo que tú crees que es que te quieran. Y déjalo así, ¿para qué lo explicas? Entonces, ahí son menos cuadriculados, digamos. ¿Trabajas por afinidad o por quien pueda pagarte? ¿O alguna vez has trabajado sabiendo que se puede sospechar de que el dinero sea ilícito? Te voy a responder las dos cosas. Hay casos, y voy a nombrar uno en particular que seguramente no se lo espera y a lo mejor no sé si le guste que lo nombre, pero es un buen ejemplo. Andrés Caldera. Andrés Caldera, una persona, yo creo que buena persona, buen ser humano, preparado, fiel con su legado de su papá, todo lo que tú quieras. Fue secretario de Presidencia de la República, le endilgaron un término que no lo voy a usar para no repetirlo, pero un término que como que implicaba corrupción. Y a mí me consta, no me lo contaron, que Andrés fue siempre honesto. Cometió errores. Se quedó en el apartamento de un amigo unas vacaciones y le atribuyeron que el apartamento era de él. No era de él, nunca lo fue. Iba mucho a un lugar y decía que ese lugar era de él, tampoco lo era. Y los años lo han demostrado. ¿Alguien alguna vez se ha disculpado con él y le ha dicho, oye, nos equivocamos contigo, te destruimos tu imagen? No. Entonces pasa, Luis, que hay gente muy honesta que no parece o que le logran destruir eso. Y hay gente muy corrupta, hiperrata, que flotan como unos corderitos. Y algunos mueren como corderitos y personajes ilustres. Allá arriba se lo cobrarán, pero aquí abajo la lograron completa. Triste, sí, pero pasa. En cuanto a lo otro, yo tengo tres cosas con eso. La primera es que tienes que dar buen servicio para poder cubrir las expectativas del otro y poder cobrar bien para poder decir que no. El problema con un estratega que, por ejemplo, compite con precios o se rebaja mucho, es que tiene que pagar la luz. Entonces, yo prefiero a veces, y he tenido momentos donde me ha tocado pasar trabajo porque te decía que el trabajo es estacional, y prefiero eso a decir que sí en general a todo el mundo o a ciertos proyectos que yo no avalo. Por ejemplo, yo nunca asesoré ni asesoraría al grupo del socialismo del siglo XXI, al menos que haya una circunstancia como la que estamos hoy, donde lo que haga sea por la transición, pero no por tu candidatura, no me metería nunca. Pero la otra cosa es, para los estrategas que trabajan de manera, digamos, formal, tú no te, contrario a lo que piensa la prensa, la plata te llega de la jefatura de la campaña o te llega del gobierno. Por lo tanto, si ellos se corrompen o reciben platas malavidas, esa plata en el momento que entra a la caja del partido, digamos que se legitima. Entonces a mí me llega la plata que registró el partido. ¿De a quién le recaudaron ellos? Generalmente el que termina preso es el jefe de finanzas o el jefe de campaña. Por eso te llaman. Entonces, miren, yo por ejemplo no participo en recaudación de fondos.
no ayudo gente en licitaciones, nunca he propuesto cargos públicos. Y es para evitar ese conflicto. Mi nombramiento en el caso de Guaidó fue ad honorem. Es el único nombramiento de ese periodo que dice en el texto, ad honorem. Yo puse mi oficina, mi tiempo tal, otra vez, no porque estaba trabajando para Guaidó, porque él representaba la punta de lanza de lo que yo llamo la causa, que es Venezuela al final. Y mientras él estuvo ahí, yo estuve, y cuando ya no se pudo seguir, no seguí, y se enredó, y yo no tengo por qué ser responsable de lo que le haga o deje de hacer con su vida. Igual pasa con los políticos. Yo tengo una persona que le tengo cariño y respeto, que se llama Rafael Céspedes. Y Rafael Céspedes fue uno, o el principal, o súper arriba en la campaña de Chávez del 98. ¿Su trabajo fue meritorio? A nivel estratégico, sí. ¿Logró que su candidato se posicionara? Sí. ¿Ganó la elección legítimamente? Yo te diría que sí. Bueno, la culpa de que él no puso a Chávez, eso no es cierto. Igual que lo que pasa con el presidente Caldera, que le dio el sobreseimiento. O sea, la culpa de que esto pasó es de Caldera. Pero, ni que tú fueras adivino. Lo debiste haber dejado preso para siempre. ¿Pero por qué? Si Caldera siempre se caracterizó por la ley de pacificación 1 y la de pacificación 2. Entonces, es injusto. Chávez, óyeme, no aparecía en ninguna encuesta cuando lo soltaron. Irene en enero de ese año tenía 70%. Chávez tenía 0.5%. Bueno, algo hicieron bien. O llegaron a la película en el momento oportuno. O hicieron el discurso correcto. O leyeron la opinión pública de la manera correcta. O algunos que hoy se dan de sacrosanto lo financiaron, lo apoyaron, le dieron todo y están en su derecho también de enmendar. De decir, yo apoyé esto, en la campaña me gustó y después el gobierno no tanto, me repliego. Eso se vale. O sea, yo no creo en la estigmatización eterna de las opciones que tiene la gente en su momento y menos profesionalmente. Después este mismo estratega trabajó con Irene en la Esparta, trabajó con Salas, trabajó con todo el mundo, de los dos lados. Él no tiene la misma regla que tengo yo. La mayoría no la tiene. Dicen dinero es dinero. Yo no pienso eso. Yo digo, no voy a decir esa frase, pero yo digo que hasta cierto tipo de gente escoge con quién se acuesta. Y yo creo que yo estoy en mi derecho a decir no. Ha habido épocas muy buenas donde he tenido lista de espera. Para candidatos para dentro de 5 años. Mentorías de muchachos que tienen 30, que el papá quiere que él sea presidente a los 40. Y hay épocas que hemos tenido bajones, y aún en esas épocas, cuando he recibido ofertas que no me cuadran, pasando trabajo, Luis, y me lo dicen, yo sé que estás en una mala situación, deberías aceptar esto. Es como el demonio hablándote aquí. Digo, mira, yo prefiero estar en la calle que aceptar esto. Porque al final, mira, con todos los ataques, Luis, que yo he tenido, si yo hubiera hecho alguna cosa, estaría recontrapreso hace rato. Creo que lo que me ha salvado es esa línea que no cruzo, que es la ley. Y la ley no es una, cada país tiene la suya. Quiero cerrar con un mensaje de esperanza para los venezolanos. ¿Cuál sería, JJ? Yo creo que el venezolano de a pie, la gente común, preparado o no, universitario o no, está mucho más esperanzada, agradecida, adaptándose más rápido a lo que está pasando, que yo diría que incluso a la dirigencia política. Nosotros teníamos gente en Caracas cuando pasó lo que pasó, y la gente no salió a la calle. Yo creo que me parece bien que no hayan salido por prudencia. Me parece que no es un buen momento para ese tipo de cosas. No porque no, hay gente que dice, es que hay que ejercer las libertades plenas. Yo no estoy diciendo que eso no se haga. Estoy diciendo que está efervescente, a punto de caramelo, frágil. No le muevas. Los americanos tienen una frase que dice, if work, don't fix. Si funciona o está funcionando, no lo toques. Yo creo que nosotros vamos a asistir, si Dios quiere y si nosotros queremos, así como en algún momento en algunos países se habla del milagro tal, el milagro cual. Yo creo que va a haber el milagro venezolano que va a ser visto en todas partes del mundo, y que nosotros vamos a lograr lo que no pudimos lograr en toda nuestra historia, que es un periodo largo de armonía, de paz, de crecimiento, de trabajo duro, de evolución, de respeto
y de meritocracia y de otra cosa. Eso es lo que yo creo que la gente quiere, que yo quiero y que espero que otros no lo saboteen, incluso con las mejores intenciones, incluso desde un punto de vista válido. Sigo pidiendo prudencia. Yo creo que la gente que piense en volver, vaya preparando sus maletas y pueda. Que la ley de amnistía no es perfecta, yo entiendo. A mí no me cubre, por ejemplo. Yo no voy a poder volver. No me preocupa eso, me preocupa que mucha gente pueda. Que haya menos presos, que haya más libertad, que haya más no, poco a poco más libertad de expresión, poco a poco más tolerancia, poco a poco más debate de altura, poco a poco menos groserías, menos ataques personales. Eso es lo que pienso. Y yo creo que si hubiera una ley de censura, digamos yo, más que censurar las posiciones políticas, yo censuraría el ataque descarnado, visceral, estúpido, vulgar, rastrero que hacen algunas personas y que nosotros tenemos que empezar a distinguir eso. ¿Quién está elevando la venezolanidad y quién está llevándonos al foso otra vez? Y eso yo lo veo venir. Ojalá nuestra dirigencia lo entienda y ojalá no dañemos esta gran oportunidad. La política no es inocente, nunca lo ha sido. Entre la verdad y la percepción hay una línea fina, y en esa línea se deciden países. Hoy escuchamos a un estratega, un hombre que ha trabajado donde otros solo opinan. Quizás el poder transforma, quizás solo revela. Lo cierto es que detrás de cada liderazgo hay una pregunta que sigue abierta. ¿Queremos líderes que nos digan lo que queremos o líderes que nos digan la verdad? El debate continúa.